entrando en tema, hace poco conversábamos sobre los métodos anticonceptivos y cómo han cambiado. Ahora el tema evoluciona a casos en los que las mujeres no deben ingerir o colocarse ningún tipo de anticonceptivos. Buenos días, doctor. Bienvenido a La Cocina Bají. Interesante pregunta, porque todas las mujeres en algún momento pensamos que somos elegibles para consumir o instalarnos estos métodos anticonceptivos. ¿Cuáles serían los casos en los cuales existen contraindicaciones? Sí, buenos días. Realmente existe inclusive una categoría de la Organización Mundial de la Salud que se dice criterios de elegibilidad para las pacientes, para el tipo de paciente que tenemos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos evaluar qué tipo de paciente vamos a ofrecerle o a recomendarle el anticonceptivo. La mayoría de los anticonceptivos, afortunadamente, son inocuos, no tienen efectos de importancia. Así que la mayoría de las pacientes van a caer en categoría 1, que cualquiera lo puede utilizar, no requiere ningún tipo de evaluación. Existe una categoría 2 donde puede haber algún tipo de riesgo, pero es mínimo y siempre el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo que pueda tener. Y ya la categoría 3 y 4 son categorías. La 3 que debe ser evaluado por un médico, ver realmente si el riesgo de un anticonceptivo puede ser tan malo, tan alto que pueda perjudicar la salud. Perjudicarla. Y en categoría 4 es donde definitivamente no debe utilizar el anticonceptivo. ¿En qué casos, por ejemplo, en qué situaciones podría perjudicar el uso de anticonceptivo a las mujeres? Ok, si son pacientes, por ejemplo, hipertensa, una paciente hipertensa que tiene un problema cardiovascular severo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ver qué tipo de anticonceptivo le vamos a recomendar. Normalmente a una paciente que tiene problemas cardiovasculares de importancia no le vamos a brindar anticonceptivos que tengan hormonas, ya sean tomados, ya sean inyectables, o ya sea de implante, por ejemplo, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces sí, nosotros podemos a esa paciente ofrecerle, por ejemplo, un dispositivo intrauterino que no tenga hormonas. ¿Cómo cuál, disculpe? Como la T de cobre, por ejemplo, y no tiene ningún tipo de riesgo para ese tipo de paciente. Pero yo no le puedo mandar píldoras anticonceptivas porque esa combinación puede afectar su condición cardíaca o de hipertensión elevada, pues, de exagerada. Hay casos que he escuchado en los cuales las mujeres tienen desórdenes hormonales. Ajá. Y tengo entendido que le paran los anticonceptivos o le indican cierta dosis mayor a la que tenían anteriormente. Realmente las hormonas que tienen los anticonceptivos nos ayudan muchas veces a controlar y a regular a una paciente que tiene ciclos irregulares. Entonces el anticonceptivo no solamente se usa como método anticonceptivo, sino puede ser un uso también que tenga un efecto para beneficiar o para corregir algún problema que ella tenga a nivel hormonal. Nosotros sabemos que podemos manejar fácilmente el ciclo anticonceptivo, el ciclo menstrual, perdón, utilizando anticonceptivos de acuerdo a la dosis, de acuerdo al criterio. Entonces también tenemos que ver, por ejemplo, si el método anticonceptivo va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Porque ¿Ustedes pueden determinar antes de enviarle a la paciente el medicamento si va a ser o no efectivo? Es que, por ejemplo, si yo tengo una paciente muy obesa o una obesidad mórbida, una paciente que ya me pasa de 200, 300 libras, un anticonceptivo posiblemente no va a hacerle efecto. ¿Por qué? Wow. Porque el nivel que se libera, o sea, es afectado por el peso de la paciente, para ponerlo así. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos que saber que esas pacientes van a requerir un método anticonceptivo posiblemente o de barrera o alguna otra cosa. Me voy a ir para el otro lado. Las mujeres anémicas o que sufren de bulimia o anoréxicas, ¿también normalmente riesgo o no? No hay ningún problema. Normalmente cuando nosotros mandamos anticonceptivos, eso no le va a afectar a la paciente. Por ejemplo, hay quienes dicen que le puede provocar un problema de anemia. O sea, eso no tiene nada que ver. Más bien los sangrados abundantes pueden provocar anemia y nosotros lo corregimos con anticonceptivos. Mujeres que acaban de pasar por un cáncer o están pasando por un cáncer de útero, por un cáncer de mamas. Generalmente nosotros, para usar anticonceptivos. Cuando hay un cáncer activo, normalmente no vamos a recomendar anticonceptivos hormonales. Eso tenemos que tener cuidado, tenemos que evaluar el tipo de cáncer. Especialmente cáncer de mama. Por ejemplo, si una paciente tiene un problema de cáncer de útero, cáncer de cuello del útero, realmente eso no tiene una relación directa, aunque se habla que algunos anticonceptivos junto con el fumado pueden aumentar la incidencia de cáncer de cervix, pero sabemos también que la mayoría de los cánceres de cervix están ligados al papilomavirus humano. Entonces,
realmente no hay una relación, a mi criterio, de que nosotros digamos que no podemos utilizar un anticonceptivo. Nosotros tenemos alternativas, por ejemplo, el uso de un inyectable, por ejemplo, mensual también, si la paciente es muy obesa. Realmente yo no le voy a recomendar eso porque puede ser que la eficacia de ese método no sea la adecuada, entonces va a estar en riesgo. Tenemos que siempre considerar riesgo-beneficio. Si el embarazarse para ese paciente va a ser más riesgo que el uso del método, entonces vamos a brindar el método. Entonces, y muchas veces pasa eso. Un embarazo puede ser una complicación para una paciente que tenga problemas de diabetes, por ejemplo, o que sea una hipertensa controlada y se embaraza. Entonces tenemos que buscar el método anticonceptivo y evitar un embarazo a toda costa. Obviamente no es que le vamos a prohibir un embarazo, pero sí hay que controlarla primero. Porque ese más de que cualquier seguro, otro. si Claro. se llega a concretar la concesión, sería un Va a ser un embarazo de alto riesgo. riesgo y que habrá que darle todo el seguimiento lo más cercano posible para evitar una complicación. Claro. Sí, el embarazo definitivamente es una situación que puede presentarse, nos puede complicar la vida y tenemos riesgo en la salud de esa paciente. Claro, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Me quedé ahí con un par de preguntas, así que no se vaya, que seguimos conversando. Producción, cambio comercial. Sí, pero queremos agradecer, doctor, todos sus conocimientos y de verdad que de jueves a jueves nosotros, en conjunto con todas las Aprendemos. mujeres que nos acompañan, aprendemos de ese tema tan importante como lo es la ginecología y los diversos temas que usted trae a la mesa, que de verdad Claro. son muy informativos. Su contacto. Sí, estamos en el Instituto de Ginecología, Avenida Balboa, estamos en Facebook como Instituto de Ginecología, 265-67-4285 es nuestro WhatsApp, donde pueden comunicarse, o al 227-1284, el teléfono directo de la clínica. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar, mucho gusto. como siempre, educándonos aquí en la cocina de Ají.